José Manuel, anda por ahí. Creo que lo he visto fuera. Voy a llamarlo. Y está fuera. ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta? Alberto. ¿Dónde está Alberto? ¿También missing? Ah, perdón. Voy a buscar al segundo ponente. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar la mesa 3, que va a tratar sobre seguridad quirúrgica en quirófano, y para ello vamos a empezar con Javier Fernández Menor, ¿vale? Supervisor del quirófano de Ciudad Real y componente del grupo de expertos de seguridad quirúrgica del SESCAN, miembro del grupo coordinador regional de seguridad del paciente quirúrgico y coordinador de seguridad del paciente en el Hospital General de Ciudad Real. Adelante. Eso es, buenos días, ahora se me oye. Que tengo voz de tenor, pero se me oye. Dos cosas quiero hacer antes de empezar. Una es darle un aplauso a este señor que está aquí de pie toda la mañana, pagándose los rollos que vamos haciendo nosotros y que a él le deben de interesar poco. Gracias. La siguiente, y hay otro señor también que está de pie, ¿vale? Lo siguiente es agradecer a José Vicente y a mí mismo invitarme a venir a dar una charleta aquí, porque también soy del comité organizador, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del tema dentro de la seguridad del paciente quirúrgico que más levanta un poquito más pasiones, ¿vale? Para empezar a hablar de seguridad os daré unos pequeños datos para ir un poquito más deprisa, ¿vale? Visto en muchos estudios, pues vemos que la muerte perioperatoria va desde un 3% en intervenciones de reemplazo de cadera hasta un 10,7% en cirugía en craneotomías, ¿vale? Y que hay unas complicaciones relacionadas con todo el proceso en su conjunto que van desde el 26,9, casi 27% en cirugía de localización cardiotorácica hasta el 42, más de 42% de localización vascular. En España, según el estudio ENEAS, que ya tiene sus años y que seguimos viviendo un poco de él, se hizo por el 2007, ¿vale? Pues bueno, se ve que la incidencia en los pacientes con efectos adversos es de más del 10%, de los cuales son evitables más de un tercio. Estos datos creo que son bastante importantes. De estos, el 41% de estos eventos adversos se relacionan con la infección nosocomial, el 27% con los procedimientos que practicamos a nuestros pacientes y el 24% relacionados con la medicación, con error de la medicación. Pero en esta diapositiva lo más interesante es que el 31% fueron considerados leves, es decir, tienen poca repercusión para el paciente. El 39% ya son moderados, generan algún día más de ingreso, algún cambio de tratamiento, hay que pinchar de nuevo, hay que hacer varias cosas. Y el 29%, casi un tercio, son graves, es decir, dejan secuelas permanentes o causan la muerte. Si trasladamos estos datos a Castilla-La Mancha, en una encuesta que se hizo en octubre del 17 a 9 de las 15 gerencias que tenemos, y que se programaron 17.000 quirófanos en los que operamos a más de 74.000 personas, pues 7.776 pacientes sufrieron eventos adversos, los evitables fueron 2.838 y los evitables graves, es decir, los que causan la muerte o dejan secuelas permanentes, son 823. Creo que es un número bastante importante para tomarlo muy en serio. Bueno, los eventos más frecuentes, pues lo sabéis porque lo habéis oído y desgraciadamente algunos nos hemos visto en alguno de ellos. De vez en cuando operamos la pierna que no es,
De vez en cuando operamos al paciente, que tampoco es. Otro de vez en cuando lo operamos de lo que no teníamos que operarlo. Luego tenemos los eventos relacionados con el tromboembolismo, que también es muy importante, y con la infección de localización quirúrgica, que es la que nos trae bastante más morbimortalidad. Hay otros muchos relacionados con el equipamiento, ya han hablado aquí de los contenedores, por ejemplo, relacionados con el tema de la esterilidad del equipo, relacionados con el olvido de materiales, de dejarnos gasas, dejarnos compresas y alguna pinza o alguna tijera también queda de vez en cuando. Muy de vez en cuando, es cierto, porque estamos muy mal de material y enseguida sabemos que lo tenemos que recuperar. Bueno, pues todo esto a la OMS se le llama la atención y dice, esto además de ser malo para la población en general, cuesta dinero. Entonces se pusieron a trabajar y bueno, enuncian una estrategia a nivel mundial que titulan la cirugía segura salvavidas y que tiene como 3 puntos principales de estrategia, en el cual en el segundo puesto está la creación de un listado de verificación quirúrgica para mejorar los estándares de seguridad. Como no podía ser de otra manera, le pide a los países miembros que colaboran en esto y España se une, estableciendo también, sacando un documento de la estrategia de la sanidad, el Sistema Nacional de Sanidad, el periodo 2015-2020, en el que todavía estamos y estamos trabajando. Y también las comunidades autónomas se adhirieron a esta estrategia nacional, entre las que está la nuestra de Castilla-La Mancha. En España están todas. La OMS, esto voy a pasar de visita, la OMS establece 10 objetivos importantes que son los que más o menos vemos luego reflejados en las preguntas del listado de verificación quirúrgica, que como veis pues son obvios, ¿no? Hay uno, entre ellos me gusta destacar el de comunicar. La comunicación dentro del quirófano sabéis que es muy importante y sabéis que evita muchos errores, ¿de acuerdo? Y luego pues establecer un sistema de vigilancia y monitorizarlo para poder medirlo y siempre poder mejorarlo, que es de lo que se trata. Bueno, ¿qué es el listado de verificación quirúrgica? Yo he elegido un par de definiciones que me han gustado y que son muy sencillas. Como veis por aquí, bueno, pues no se trata nada más que una herramienta que tenemos nosotros a nuestra disponibilidad para tratar de mejorar la seguridad del paciente y, por supuesto, para reducir, si no evitar, todos los eventos adversos que son evitables. Por eso se llaman así. Y una segunda, que es muy sencilla, que bueno, es una herramienta útil para recordar información clave y acciones que de otra forma se nos pueden olvidar. O sea, esta definición nos lleva a la estandarización de acciones dentro del quirófano, que es lo de destacar. Y lo que no es un mero papel que nos ha dado la supervisora, porque lo ha mandado la dirección de enfermería, donde otra vez en la enfermería tenemos que volver a rellenar un papelito que tenemos que meter. No. Esto es un guión, es un método de comprobación. Es algo que tenemos que hacer antes de poder hacer daño al paciente. La OMS, como digo, bueno, pues propone un listado de verificación quirúrgica que todos habéis visto en las páginas web y también recomienda que todos los sistemas nacionales de salud, incluso las comunidades autónomas, los sistemas locales, puedan adaptar este listado de verificación, bueno, a la idiosincrasia de los propios hospitales, de las propias zonas. Así se hizo en Castilla-La Mancha, a través de la coordinadora autonómica y contando con el consenso y con el apoyo de muchos profesionales a que se les consultó. Y como sabéis, se hacen 3 pasos en los que no voy a entrar. Hay que hacer preguntas antes de la administración de la anestesia. La segunda es la pausa quirúrgica, que se hace antes de la incisión cutánea. Y la última es la que se hace antes de salir del paciente del quirófano. Esto ya está en marcha, está puesto en toda Castilla-La Mancha y supongo que ya estáis hartos de verlo. La novedad que tiene con otros listados es que abajo tiene un apartado de texto libre, bueno, pues para que pongáis las observaciones que creáis oportunas. Incluso también se puede poner el médico dice, el cirujano dice que no lo hace. Se puede poner. Y aquí vamos a mirar la cuestión y en esto es lo que quiero más hacer hincapié, ¿vale? ¿Por qué hacer el listado de verificación? Estas son las razones principales, porque mejora los indicadores de seguridad, porque desciende la tasa de eventos adversos, baja la mortalidad, la morbilidad, la tasa de infecciones y mejora la comunicación del equipo, fundamental. Y además, por evidencia científica. Ahora estamos hablando mucho la enfermería de que la enfermería basada en la evidencia es nuestro camino y es lo que debemos de hacer. Bueno, pues hay evidencia científica demostrada e irrefutable, a través de estudios hechos a nivel, en este caso mundial, que ahora explicaré brevemente, de que la aplicación de un listado puede reducir una tercera parte el número de muertes y de complicaciones asociadas a la cirugía. Aquí he traído también hay un
una encuesta que hicieron en Navarra, en el Hospital Antiguo de Navarra, donde los propios profesionales reconocen, un 80%, reconoce que eso es así. ¿De acuerdo? Bueno, pues en la evidencia científica se hizo un estudio en 8 hospitales de 8 países diferentes, de distinta categoría en cuanto a países ricos, países menos ricos y países pobres. Se tomaron datos sin la aplicación del listado de verificación quirúrgica durante 3 meses, se implantó otros 3 meses y a los 3 meses siguientes se recogieron datos en el caso de casi 4.000 intervenciones. Y se vio que simplemente con la aplicación del listado hubo un descenso de mortalidad que estaba en el 1,5%, descendió hasta el 0,80%. Y la tasa de complicaciones, que estaba en un 11%, descendió un 7%. Parece que porcentualmente son poco, ¿verdad? Son muchos miles de personas. Y además tenemos que hacerlo por nosotros, por las segundas víctimas. Cuando nosotros tenemos la desgracia de participar en algún evento adverso, por un error médico, por un error nuestro, bueno, pues la verdad es que nos quedamos traumatizados, nos lo llevamos a casa, le damos 7 vueltas. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué no he hecho esto? Tenía que haber. Bueno, pues precisamente por nosotros. En España, cada año, un 15% de nosotros nos vemos involucrados en un evento adverso, de los cuales entre un 10 y un 45% lo hacen en un caso grave. Recordemos lo del caso grave, que es importante. Muerte o lesiones irreversibles. ¿Cómo manifestamos estas cosas? Bueno, pues como todos lo hacemos, ¿no? Con estrés, con ansiedad, con tristeza, con decir qué es lo que estudio yo, para qué valgo, vergüenza por los demás, qué van a decir, me lo callo, en fin, al final siempre es un sistema de frustración. Y además hay que hacer el listado de verificación quirúrgica por cuestiones legales. La gente de derecho nos dice que es una herramienta con la que, además de garantizar la seguridad del paciente, se facilita y se acredita la buena praxis por parte de nosotros, los profesionales sanitarios. Esto no quiere decir ni más ni menos que cuando tengáis, que Dios quiera que no, si tenéis la desgracia de estar sentado delante de un juez, que yo sí lo he estado, una de las cosas que te preguntan es: ¿usted hizo lo que había que hacer? ¿Tenía herramientas a su disposición que pudieran evitar estos problemas? Bueno, pues el listado de verificación quirúrgica es una de ellas, ¿vale? Además nos dicen que, bueno, que es muy sencillo, que no solo disminuye la morbimortalidad en los pacientes, y que eso está muy bien, sino que además disminuye el riesgo jurídico para los profesionales, porque al evitar eventos adversos hay menos, con lo cual hay menos demandas, hay menos reclamaciones y nos vemos menos veces delante de un juez. Y además tenemos que hacer el listado de verificación quirúrgico pues por esto otro. Pues porque nosotros la sanidad es muy sensible en la población general y estamos en boca de todo el mundo, ¿vale? Y salimos en los periódicos. Aquí ya veis, en 69 casos en 6 meses se han dejado instrumental en muchos sitios y se han equivocado de cirugía. Esto métete en internet, ¿eh? Aquí le piden al Hospital de Murcia 60.000 porque han operado la rodilla que no era. El hombre se quedó muy bien de una, pero la otra fue fastidiado. Aquí nos dicen en el periódico que 81 casos en España en 10 años de equivocarse de lado. Esto me parece poco, pero bueno, si es así, mejor que mejor. ¿Vale? Las negligencias, aquí vemos una pinza, además no es pequeña, dentro de una cavidad abdominal. En fin, podríamos seguir así. Con que metáis en internet vais a ver errores médicos en la prensa a montones. Y todo esto está muy bien, pero vamos con las preguntas claves que nos hacemos todos. ¿Quién realiza el listado de verificación quirúrgica? Misterio, ¿verdad? Bueno, lo debe realizar todo el equipo. Los cirujanos, el anestesista y la enfermería. Perdonad que no utilice lo que se llama ahora el lenguaje no sexista, porque si no tendría que estar diciendo enfermera, enfermero, cirujano, cirujana, anestesista, anestesisto. Y es muy largo de decir, ¿vale? Bueno, lo debe realizar todo el equipo. Una cosa es quien lo realiza, que es todo el equipo, y otra cosa es quien lo escribe, que eso no tiene nada que ver, ¿vale? Se ha de realizar en voz alta y en presencia de todo el equipo, a ser posible. Digo a ser posible, ¿por qué? Porque a veces la OMS también lo dice, que sobre todo en la primera parte de preguntas se puede hacer la enfermería y el anestesista, porque la mayoría de las preguntas las responden entre ellos dos. La responsabilidad del cumplimiento es de todo el equipo, ¿vale? Y no de la persona que lo escribe, que yo he titulado aquí o he puesto coordinador del listado de verificación, que normalmente lo asume la enfermería como coordinador, pero que lo podrían asumir los anestesistas, o depende en cada servicio cómo se adopte.
Y cada cual no está libre de asumir la responsabilidad de sus actos. Es decir, si el cirujano corta por donde no debe, el responsable es el cirujano, y si nosotros hacemos un sondaje sin asepsia y se infecta, el responsable somos nosotros, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Por eso no hay que tener miedo a escribir en los papeles. Luego hay muchos mitos, ¿vale? Esto también lo hemos dicho muchas veces, como excusa para no hacerlo. Bueno, pues una vez que esto se hace durante días, semanas o algún mes, os digo que en un periodo de 3, 4, 5 minutos sobra para hacer un proceso, cualquiera. Desde una hernia que tardamos 1 hora hasta un hígado que tardamos 7. Es muy poco tiempo para que el paciente tenga seguridad suficiente. Como esta puerta, pues también se me ha cuestionado, pero es que no sirve para nada. Bueno, pues sí, lo de la puerta me llama mucho la atención. Pues sí sirve, y nos basamos en los estudios científicos y en la evidencia, que es irrefutable. Aquí, por ejemplo, quiero que os fijéis en estos 2 datos simplemente. Antes de aplicar el listado, cuando no se aplicaba, la tasa de infección del sitio quirúrgico era un 6,2 y aplicándolo baja la mitad, 3,4. Y en los totales podemos ver que el conjunto de las complicaciones antes era el 11% y baja al 7%. Creo que son datos para tener muy en cuenta. Pero nadie lo está haciendo. Esto tampoco es cierto. Estos datos son muy antiguos, ¿vale? Porque he intentado buscar datos muy actuales, he pedido a Toledo incluso que me iban a mandar y al final no me lo han mandado. Pero bueno, lo que se ve es una progresión en la primera, que del 2010 al 2013 suben el número de hospitales que lo tienen implantado, y en la derecha vemos que comunidades como Andalucía, Asturias, Canarias, Madrid, Valencia, toda esta gente la tenía implantado al 100% en el 2013. Yo he puesto una flecha amarilla en el nuestro, porque entonces teníamos un 42% de implantación, pero ahora ya lo tenemos en todos los hospitales, ¿verdad? Aquí he puesto una diapositiva con las barreras para la realización del listado. Solo he puesto esta, seguro que si hablamos entre todos ponemos otras 70 diapositivas, ¿verdad? Pero bueno, fundamentalmente vamos a la carrera, tenemos muchas prisas. El señor cirujano se tiene que ir a las 2, nosotros nos quedamos hasta las 3, pero él se tiene que ir a las 2, ¿vale? Y entonces vamos a carajo sacado, que se dice en mi pueblo. La ausencia de los miembros del equipo es otra barrera, tienes que ir buscando a la gente para ver si podemos hacer el listado. La sensación de que no sirve para nada. La sensación de ridículo de hacer las preguntas en voz alta. Llama mucho la atención cuando te dicen, pero vamos a ver, ¿cómo es eso de que cada uno se presente por su nombre? Entonces, si ya nos conocemos. Y, hombre, claro, si nos conocemos, basta con decir soy Juan, soy esto. Pero cuando hay un estudiante de enfermería, un estudiante de medicina o 7, cuando hay algo urgente, no sé a quién dirigirme, no sé a quién, ¿vale? Por eso es importante. La excesiva jerarquización. Aquí mando yo y no se hace lista de medicación quirúrgica porque tengo prisa y por mis narices. Esto es no trabajar en equipo. La falta de cultura de seguridad, no creemos, no lo interiorizamos, no vemos lo importante que es esto de verdad para el paciente. Y la falta de involucración de las direcciones. Las direcciones ahora van entrando mucho en todos estos temas, le preocupa la seguridad del paciente, porque en ellos también le van las reclamaciones y en ellos también le va la pasta, pero hay que hacer más. Todos sabemos que hay grupos, grupos facultativos, que es más difícil de convencer de estas cosas. Ahí las direcciones tenían que hacer mucho por formarlos y por, bueno, pues hacer lo posible porque lo hagan. Para que veáis una cosa, yo trabajo en la privada y pregunto en los hospitales de la privada y allí vienen las órdenes desde arriba y ningún médico se queja y todo el mundo lo hace. Actualmente hacemos la mayor parte de las cosas correctamente a la mayor parte de los pacientes la mayor parte del tiempo. Y lo que nos ayuda al listado precisamente es hacer a todas las personas las cosas correctamente en todos los pacientes durante todo el tiempo. Es decir, estandarizar nuestra actuación, estandarizar, evitar eventos adversos. A modo de conclusiones, os digo que el listado de verificación no es una cosa, no es un invento local, no es de Castilla-La Mancha, no es de España, es a nivel mundial, que es una herramienta sencilla, totalmente barata, vamos, es gratis, y aplicable. Hay que gastarse algo de dinero en la formación de los profesionales, que no se olvide, eso sí es verdad. Que la evidencia disponible demuestra que es eficaz, es muy altamente eficaz, que es importante que para que funcione y para que se implante nos lo tenemos que creer, todos los profesionales, nosotros y la ciencia, y que es sinónimo de seguridad para el paciente, pero también de seguridad jurídica para los profesionales sanitarios, ¿vale? Antes de concluir, quería hacer una cosilla. ¿Podéis levantar la mano, por favor, aquellos que hayáis sido pacientes en un quirófano? Vale.
De todos los que tenemos las manos levantadas, ¿nos quedamos con la mano levantada a los que nos han hecho el listado de verificación quirúrgica? Bien. Y ahora, de toda la sala, ¿nos gustaría que si nos tuvieran que operar nos hicieran el listado de verificación quirúrgica? Pues muchas gracias. Os dejo una frasecilla. Os dejo una frasecilla de Sófocles, que no era cirujano ni nada que se le pareciera, pero que me ha gustado. Dice que común es cometer errores, pero cuando se ha errado no es falta de voluntad ni brío tratar de corregir el error y no obstinarse en él. La obstinación es el otro nombre de la estupidez. Así que, por favor, no seáis obstinados en no aplicar el listado de verificación quirúrgica. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre el checklist? Qué bien. ¿Ninguna? Ah, sí, mira. Una por ahí. No es una pregunta, es una puntualización que creo que, bueno, está más que demostrado en los diferentes estudios que se han hecho desde el programa de cirugía segura a nivel del Ministerio de Sanidad, que las enfermeras de quirófano somos el personal de quirófano más implicado y que mayor cultura de seguridad en el paciente quirúrgico tenemos. Creo fielmente en el listado de verificación quirúrgica y creo que es una de las herramientas más baratas, útiles y seguras que nos van a aportar su seguridad para el paciente quirúrgico. Pero también creo que como enfermera y como personal de un quirófano tenemos que tener una cosa clara, y es que hemos adoptado el papel de coordinar el listado de verificación quirúrgica, pero tenemos que tener algo también claro, y es que no somos las responsables de ese listado. Entonces, yo creo que esa es la visión que tenemos que tratar de tener siempre y que va a ayudar también a que poco a poco vayamos implantándolo y que impliquemos al resto del equipo. Saber nuestra responsabilidad y saber también dónde llega la responsabilidad de los demás. Pero es eso, somos las que coordinamos, no somos las responsables de ese listado. Era solo eso. Si no lo digo, pues me sale una ulcerilla, entonces mejor decirlo. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más y ninguna puntualización, damos paso al siguiente ponente de la mesa, José Manuel Meijome Sánchez, enfermero de la Gerencia Sanitaria del Bierzo, en León, representante de la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica en el Programa Nacional de Cirugía Segura y coordinador del centro del proyecto de Flebitis Cero y listado de verificación quirúrgica. Hola, buenos días. Agradeceros a todos que estéis aquí, agradecer especialmente a José Vicente ser obstinado en realizar esta jornada, en insistir en que me embarcara en esta locura de viaje que tengo que hacer. Decirles que realmente estoy encantado de estar aquí por el tremendo nivel que he visto, lo que he visto. Ruego me disculpen los compañeros que hicieron comunicaciones libres antes, pero necesitaba un poco de aire, pero seguro que fueron tan interesantes como las de formación. De verdad que pueden estar orgullosos, tienen un gran camino recorrido y seguramente van a llegar a grandes éxitos. Bueno, yo soy vocal de gestión de riesgos de la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica desde el año pasado, gracias a la invitación de Amparo, y estamos intentando trabajar en varias líneas de seguridad del paciente quirúrgico. Una de las que estamos trabajando es la participación de AEQ en estos proyectos de cirugía segura, que son IQZ y cirugía segura. Bien, son dos proyectos y en realidad es uno solo, a través de una herramienta transversal como es el listado de verificación que nos ha explicado Javier. La Constitución española establece que el Ministerio de Sanidad tiene las competencias para coordinar en general la sanidad, y lo que está haciendo el Ministerio a través de la estrategia, como explicó Javier antes, a través de la estrategia de seguridad del paciente, es incitar cada año programas nuevos de seguridad del paciente. Hace 2 años el Ministerio de Sanidad acogió la idea de un programa nuevo de cirugía segura que fuera más allá del listado de verificación, y se encontró con que tenía 2 iniciativas, una de la Sociedad Española de Cirujanos y otra de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. Y lo que decidí hacer pues fue ponerlos a trabajar juntos y decirles, señores,
aquí tenemos que remar todos en la misma dirección. Y nos concitaron al resto de sociedades científicas de enfermería quirúrgica y sociedades de cirugía y de anestesia a participar en estos proyectos. Bien, los proyectos están dentro del marco general del programa de plan de calidad del Sistema Nacional de Salud y de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Ministerio. Y antes de seguir, yo quisiera recordarles, que creo que no hace falta y seguramente hasta les ofenda, pero no quisiera que olvidáramos el foco de la cuestión. Y el foco de la cuestión es esa persona que está debajo de las sábanas, que en este caso soy yo mismo, porque siempre me uso de maniquí para hacer de paciente, y es que no olvidemos que la atracción de las técnicas intervencionistas y la tecnología a veces nos lleva a olvidar que somos cuidadólogos, que es lo que dice el doctor Brito, enfermero de Canarias, que dice que somos las enfermeras, somos cuidadólogos, ejercemos la cuidadología y somos cuidadólogos. Entonces, no se olviden de que tenemos una esfera de competencias propias que tiene unos diagnósticos, unos objetivos y unas intervenciones. Lo reflejó muy bien el alcalde de Valdepeñas hoy mismo, esta mañana aquí. A alguien realizó un diagnóstico de ansiedad y ejerció una medida tan sencilla como poner la mano en el hombro. Y seguramente todos vosotros lo hacéis todas las mañanas al recibir a vuestros pacientes en el quirófano. Competencias propias también están ahí. Y sobre competencias propias en seguridad también va a trabajar AEQ, porque hay competencias que son propias de las enfermeras y se merecen un programa nacional exactamente igual que estos de los que voy a hablar ahora. Bien, Cirugía Segura era una iniciativa de la Asociación Española de Cirujanos que quería realizar una intervención estandarizada para la aplicación de medidas relacionadas con la seguridad del paciente y un programa de seguridad integral, aumentar la cultura de seguridad de los cirujanos, porque efectivamente los cirujanos tienen menos cultura de seguridad que las enfermeras y lo demuestran todas las estadísticas, todos los estudios. El programa se componía del listado de verificación, que en realidad no es parte de un programa concreto, sino que es una herramienta transversal, porque todos los centros y todos los grupos de trabajo lo que tenemos que hacer es adaptar el listado a nuestras circunstancias. En nuestro hospital, por ejemplo, no tenemos una sala de transferencias de paciente. Aunque parezca una salvajada, las camas entran directamente al quirófano y hacemos la recepción del paciente en la cama a la puerta del quirófano. Entonces, por eso hablo de que es muy importante adaptar los listados a cada medio. Supongo que todos verificáis la antibioterapia a la puerta del quirófano y no donde puso la OMS, que era antes de la incisión, que ya no vale de nada porque ya no tenemos margen de maniobra. Eso es adaptación. ¿Vale? Bien, me he perdido, pero me gustaba la idea de decir esto, porque es muy importante que, igual que estáis adaptando las herramientas formativas a vuestros centros, sepáis que tenéis que participar en la adaptación de las herramientas de seguridad a vuestros centros, a vuestro entorno de trabajo. Vosotras sois las que sabéis hacer seguridad en vuestro centro. No vale de nada una persona en un despacho, no sé, en Toledo, ¿es aquí la capital? Perdón, no me quiero meter con nadie, pero vale, la persona sabe mucho, pero el que está trabajando con el paciente y el que sabe cómo son los medios es aquí. Entonces, tenéis que insistir en que vosotros podéis adaptar las herramientas a vuestro centro. Bien, las dos últimas medidas del programa de cirugía segura son de las que os voy a hablar, que es la protocolización de la profilaxis tromboembólica y la prevención de errores de medicación, porque son realmente las que estaban fuera de otros marcos de seguridad del paciente. En este programa de cirugía segura participan bastantes hospitales de esta comunidad, Castilla-La Mancha. Y bueno, vamos a hablar primero de profilaxis tromboembólica. La verdad es que tiene un nivel de evidencia que le apoya altísimo. Pero la mayoría de las enfermeras se preguntarán: ¿y qué pintamos las enfermeras en la profilaxis tromboembólica? Pues pintamos lo que queramos si hacemos esa comprobación a la puerta del quirófano, porque tanto podemos comprobar que se ha hecho la profilaxis como que a un paciente, perdón, me estoy acoplando, que a un paciente que tomaba anticoagulantes antiagregantes se le ha hecho, se han tomado las medidas adecuadas. Preguntaba Javier, decía que las enfermeras no vemos mucho la utilidad del checklist quirúrgico. Yo es que me podría pasar la vida hablando del checklist. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo suelo hacer es lo que llamo la fiesta del éxito. O sea, ayer mismo teníamos un colon derecho, un colon transverso, en el que, bueno, es una incidencia que suele pasar, cae el bazo. La anestesista en ese momento se le ocurre preguntar: ¿tenemos sangre cruzada? Es que no hizo falta mirar nada, porque ya lo habíamos comprobado de la circulante y dijo: sí, 2 unidades. Otro éxito del checklist, yo me puse ya, estaba lavado, otro éxito del checklist. Bueno, acordaros vosotras mismas de cuántos incidentes estáis evitando día a día, y eso va a reforzar vuestra convicción en esta herramienta. ¿Vale? Recordaros cada día cuántas cosas le evitáis a los pacientes.
Y eso va a reforzar vuestra convicción en la herramienta. A veces ya sé que parezca un poco ridículo, pero es la única manera de realmente reforzarte a ti mismo en la convicción de hacer las cosas bien. Bien, supongo que todo el mundo tiene esas etiquetas ya en sus quirófanos. ¿Alguien no las tiene? ¿Alguien no tiene etiquetas para la medicación de anestesia en el quirófano? Vosotras no. Bueno, de los que las tenemos, ¿alguien se imagina que se las quitaran y no pasara nada? Bueno, bien, el programa de cirugía segura, el programa de cirugía segura lo que dice es ¿por qué etiquetar? Y dice, los errores de medicación por confusión son los más comunes y con las más graves consecuencias, porque confundir una atropina con una efedrina no es moco de pavo, por ejemplo. Entonces, hay un montón de documentos a nivel internacional y nacional, tanto la Declaración de Helsinki como las directrices de la Unión Europea, como las declaraciones de SEDAR y SENSAR, que dicen que la medicación debe estar etiquetada y que hay un código internacional ya reconocido de etiquetas de colores. Me da igual la casa comercial a la que se le compren. De verdad, insistid, tenéis que tener la medicación marcada. Es muy importante porque cuando hay que correr es cuando menos tiempo tienes de mirar una jeringuilla. ¿Vale? Bien. ¿Ha quedado claro esto? Bueno, esperemos que llegue a donde tiene que llegar. Desde luego, para poder cumplir, para poder participar en el programa de cirugía segura, este es un requisito. Una cosa que como me fui por las ramas antes, no dije, es que estos programas, la dificultad que presentan es que para mucha gente se convierten en un documento más que hay que cumplimentar, en datos que hay que recoger. Bien, lo que yo os puedo decir, ya lo dijo Javier antes, y creo que hay que reforzarlo, es que igual que a una enfermera nos enseñan que lo que no se registra no se hizo, lo que no se mide no se mejora. No vamos a poder mejorar aquello que no midamos. Entonces, lo que tenemos es que intentar buscar que se midan resultados reales en las personas, porque el checklist, medir la complementación, con perdón, vale de bien poco. Vale al principio para ver si está implantado, pero a largo plazo lo que va a importar es número de incidentes evitados, esas correcciones que estamos haciendo continuamente, eso sí impacta en los pacientes, porque eso le está evitando a los pacientes daños y a la institución y a nosotros mismos. Y luego los indicadores habituales de mortalidad, reintervención, esas cosas sí se pueden ver impactadas. Y ese tipo de datos deberíamos pedir, si fuéramos realmente responsables, si fuéramos conscientes de la importancia de esto, que nos los den, que haya un sistema de retroinformación en el que la información de resultados nos llegue para ver lo que estamos mejorando, lo que podemos mejorar. Bien, problema de la herida quirúrgica, un montón de datos sobre herida quirúrgica que no vienen a cuento. Yo puse el EPINE de 2015, pero bueno, es que hay tantas fuentes de datos que podemos decir lo que queramos. El problema es importante, el problema está ahí, y aunque un solo paciente de los 2 millones de pacientes que se operan en España tuviera un incidente grave, sería suficiente para tomar medidas, ¿sí o no? Entonces da igual la cifra. Nosotros tenemos que intentar buscar el imposible, buscar el cero daño, ¿vale? Bien. Tiene una causalidad múltiple y, por lo tanto, la solución tiene que ser diversificada y multiprofesional. En su momento, la Sociedad Española de Medicina Preventiva ideó un bundle, lo que se llama un bundle, de 5 medidas que podrían contribuir a disminuir completamente la infección quirúrgica. 3 de ellas son de aplicación obligatorias, como la adecuación de la profilaxis, la preparación de la piel, tanto la eliminación o no eliminación del vello, que vamos a hablar ahora, y el pincelado correcto de la zona operatoria, y 2 opcionales, que son el mantenimiento de la normotermia y el mantenimiento de la normoglucemia. El objetivo principal del proyecto es disminuir un 15% la tasa de infección quirúrgica. Esto es un resultado final en el paciente, no es cumplimentar un documento, sino que es un resultado final en el paciente. Entonces, a mí el proyecto, solo por esto, porque el objetivo está muy bien medido y muy centrado en el paciente, me parece muy importante. Luego tiene otros objetivos específicos, como medir la adherencia, identificar y documentar los casos de ILQ para realizar posibles mejoras y mejorar la cultura de seguridad. En Castilla-La Mancha, en este momento, por lo que me dijo el coordinador nacional, me respondió al correo el viernes, por eso cambió una diapositiva, es que de momento solo participan 3 hospitales. Esperemos que se puedan sumar más. Él me dijo que para este año y para el que viene está previsto sumarse más, pero de momento teníamos datos de 3 hospitales. Y bueno, vamos a desgranar un poco las medidas porque no son tan
sencillas como parecen. Dicen, pues, lo obvio, ¿no? La profilaxis antibiótica disminuye el riesgo de infección de un 18 a un 81% según el tipo de procedimiento. Tiene un nivel de evidencia alto, eso no cabe ninguna duda, no nos cabe ninguna duda en nosotros, pero lo que sí nos cabe dudas, y en donde entra la polémica, es eso del tiempo de administración, eso del ajuste de pauta. ¿Cómo que una persona de 100 kilos lleva cefazolina 2 gramos y una niña de 35 kilos lleva cefazolina 2 gramos? Una persona con una filtración glomerular normal y una persona con una insuficiencia renal lleva la misma pauta. Esas cosas habría que ajustarlas. Y eso tiene que hacerlo una comisión de infecciones del hospital. Pero en esas comisiones de infecciones del hospital tiene que oírse la voz de los profesionales de la enfermería. También tenemos conocimientos en este campo y también deberíamos estar ahí. Luego, la segunda parte de esto de la profilaxis antibiótica es la redosificación. Por favor, ¿cuántos de ustedes tienen una pauta de redosificación para las intervenciones quirúrgicas a mano en su quirófano que sepan, según el antibiótico que se ha puesto y la duración de la intervención, cuándo hay que poner una segunda dosis? Pero es estándar. Es para una intervención cada 2 horas, sea cual sea el tipo de antibiótico. Bueno, también tenemos que mejorar ahí. Las pautas de redosificación también tienen que ser ajustadas al tratamiento que se ha puesto, porque la vida media de los antibióticos en sangre no es la misma. Entonces, es un eslabón más y a veces lo que tenemos es que ser proactivos y decir al Servicio de Medicina Preventiva, oiga, mándenos las pautas de redosificación de nuestra tabla de antibióticos de antibioterapia del hospital, para poderlo ajustar bien, para poderlo hacer bien. Tampoco son tantas intervenciones en las que tenemos que redosificar. Si voy mal de tiempo me lo dices, porque no me he medido nada. Me voy cortando, vale. Bueno, no es lo mismo ser bello que tener vello. ¿Cuántos de ustedes en sus quirófanos operan a pacientes a los que no se les retira el vello quirúrgico de la zona operada? Bingo. Bueno. Pues eso, en principio la evidencia dice que no es necesario retirar el vello y que si se haga en este periodo de tiempo y con cortadoras eléctricas. Y después de esa rega de vellos se haga la ducha preoperatoria. El Observatorio de Infección Quirúrgica de España hizo una encuesta en la que participamos 256 enfermeras del total de 1.000 personas que respondieron, menos de un 10%, o sea que aquí aún estamos por debajo, no elimina el vello. La mayoría lo elimina, incluso aunque sea innecesario de eliminarlo, porque es de este vello que no se nota, no como yo, que soy bastante velloso. Eso sí, el método de eliminación de vello ya generalizado es el de la cortadora eléctrica de cabezal intercambiable. Bien, la otra medida en la que me voy a explayar un momento, y ya si queréis corto la presentación, es que no es magia. No es magia, es clorexidina. Entonces, la aplicación de la clorexidina no es poner un bote de clorexidina en un quirófano, porque si le echamos la clorexidina así del tarro, yo he visto pintar, y supongo que todos habéis visto pintar el campo, cogiendo con la torunda y al acabar de pintar coger el tarro y echarlo, ¿no? O sea, parece que estamos haciendo vudú o magia. No, la clorexidina tiene una aplicación correcta, que tiene que ser por fricción, que no debe haber derrames que confundan el sitio donde has pintado, y por eso ahora el proyecto IQZ impulsa la utilización de aplicadores, porque es que si no los derrames son imposibles de hacer. Y otra cuestión que es inevitable hablar cuando se habla de clorexidina alcohólica es el tiempo de secado. ¿Alguien de verdad puede decirme que en todas las intervenciones en las que usa clorexidina se deja secar los 2 minutos? ¿Y cuántos habéis visto incidentes de ignición por clorexidina? Nosotros hicimos una encuesta para EQ en 2018 y un 14% de las enfermeras que respondieron habían presenciado incidentes por inyección de clorexidina. Y es que a veces la prisa mata al gato. Bueno, vamos a saltarnos estas 2 medidas tan importantes como la normotermia. Sabemos que las enfermeras somos muy conscientes de que es una responsabilidad compartida con los anestesistas, porque somos muy conscientes de que hay que hacerlo. Y solamente unos datos finales del proyecto. Estas, digamos que son las 3 buenas, que es el cumplimiento de las 3 recomendaciones principales ha aumentado, pero en cambio el cumplimiento de las otras 2 recomendaciones opcionales ha disminuido, y eso es bastante preocupante. Nada más. Muchas gracias.
A ver, que estemos dando un aplauso, tío, y adelante un Gracias. Gracias, José. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el proyecto de infección quirúrgica cero, el proyecto de cirugía segura? Bueno, a mí me ha surgido una duda o una pregunta sobre cómo hacéis la explotación de los datos sobre el checklist que has dicho, buscando el cero incidencias. ¿Cómo conseguís sacar los datos? Porque desde el Mambrino, digamos que es un poco complicado conseguir esa explotación y ir un poquito a donde tienes los puntos de mejora. A ver, tenemos un país precioso, tenemos un país precioso que se llama España y tenemos luego 17 fragmentos de sistemas de información que no se justifican ni siquiera en las identidades culturales que podemos tener diferentes, porque bueno, yo soy, como dice mi nombre, soy gallego y no entiendo por qué los sistemas de información no permiten ese tipo de explotación. Entonces, los hospitales que participan en el proyecto, cada uno de ellos tiene que introducir a mano sus indicadores en la aplicación de IQZ o la de cirugía segura. Hay un coordinador para cada uno de los proyectos y tienen que introducir, o sea, extraer ellos los datos de sus pacientes, de los casos que estén siguiendo, e introducirlos a mano en la aplicación de IQZ, porque no hay manera de puentear ni compatibilidad HL7 ni ingeniería retrógrada, o sea, se trabaja a mano. Entonces, participar en el proyecto tiene ese inconveniente, que el coordinador necesita tener algunas horas o algunos créditos horarios para poder recabar la información e introducirla en la aplicación, pero es exactamente igual que desde los tiempos de bacteriemia cero. O sea, bacteriemia cero, el coordinador de la UCI de bacteriemia cero tiene que extraer los datos como buenamente puede, antes era de registros de papel y ahora de registros informáticos, y meterlos en la aplicación. Es un gran problema de nuestro sistema sanitario. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? Sí, mira, por allí, al fondo. A ver, en cualquiera de los dos proyectos hay que dirigirse directamente al equipo coordinador para entrar en el proyecto. Entonces, en IQZ, que es el que yo tengo más cerca y en que soy el coordinador del hospital, hay que comprometerse a ceder un tiempo de coordinación a esta persona para que pueda cumplir el compromiso de introducir los datos, porque solo apuntarse no vale de nada, hay que aportar los datos tanto de estructura, esto es, de qué medios se dispone, que están alineados con cada uno de los líneas del programa, como de los resultados tanto del total de pacientes como el seguimiento de infecciones y reintervenciones. Estoy hablando de memoria, y infecciones, reintervenciones. Y bueno, datos de morbilidad son en general, redosificaciones de antibiótico, continuación de pauta antibiótica, esas cosas que hay que extraer para meterlas en el sistema. ¿Y qué profesionales tiene que ser alguien, un total de enfermeros, un total de médicos, algún especialista de...? No, a ver, hay que formar una comisión en el centro que se nombra un coordinador, y hay que formar una comisión en la que haya profesionales de medicina preventiva, infección hospitalaria, puede ser médico y enfermera, o solo un médico o solo enfermera, profesionales del bloque quirúrgico, mejor de las 3 áreas implicadas, o sea, anestesia, enfermería y quirúrgicos. Principalmente cirugía, suele ser cirugía general, porque la mayoría de los hospitales sí que tienen un buen seguimiento de cirugía de colon, y es un tipo de cirugía que está bastante extendida, es bastante comparable. Y tiene que haber un compromiso de la dirección, un mando intermedio que forme parte de la comisión. Vale, gracias. Vale, pues si no hay más preguntas, vamos con el último miembro de la mesa, Alberto Bermejo Cantarero, enfermero del Hospital General de Ciudad Real, profesor asociado de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real, con una experiencia de 14 años en quirófano, que nos va a hablar sobre prácticas seguras de enfermería en quirófano. Adelante, Alberto. Buenas tardes a todos. ¿Tantos años llevo ya en quirófano?
Me han dejado el marrón para la responsabilidad de hablar detrás de dos expertos en seguridad. Creo que voy a aportar poco, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. La idea es hablar de un poco las prácticas que nosotros llevamos a cabo. Hemos estado hablando de programas nacionales, de lista de verificación quirúrgica, pero vamos a ver qué podemos hacer nosotros, qué hacemos nosotros, que son cosas que hacemos todos los días, algunas más cuestionadas, otras menos, y qué evidencia hay detrás de ellas. Vamos a ver si podemos ver esto, ¿vale? Recojo el testigo de Javier, hablando de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, en octubre del 2004, por la Organización Mundial de la Salud, que estableció la seguridad de cirugía como una prioridad de salud pública, ya sabéis todos. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que hay más de 234 millones de intervenciones quirúrgicas, con un 25% de complicaciones posoperatorias, y lo que nos interesa a nosotros es que el 50% o alrededor del 50% de los eventos adversos que se dan podríamos evitarlos. Entonces, dentro de los retos que establece esta Alianza Mundial, el segundo es la cirugía segura salvavidas, del que hemos estado hablando, en el que se concreta con el listado de verificación quirúrgica del que han hablado los compañeros anteriormente. Entonces, 4 líneas: prevención de las infecciones de la herida quirúrgica, seguridad de la anestesia, equipos quirúrgicos seguros, comunicación y trabajo en equipo, y sistema de vigilancia sistemática de los servicios quirúrgicos. Vamos a hablar principalmente de los dos, ¿vale? aunque mencionaremos algo de la comunicación en los equipos muy rápidamente. Esto es de lo que vamos a hablar, que como veis vamos a solapar algunas cosas, intentaré pasar más por encima lo que ya hayamos visto. Empezamos por la prevención de la infección de la herida quirúrgica, que todos estaréis de acuerdo conmigo en que es algo en lo que tenemos mucho que decir nosotros y que podemos ahí nosotros posicionarnos, ¿vale? Recojo otra vez el testigo de lo que hemos hablado antes. Vamos a hablar de todo esto, aunque creo que más o menos lo tendremos todo visto, todos los conocemos, todos trabajamos en el mismo ámbito. Empezamos con el tema de la ducha preoperatoria. Sabéis que la tradición era recomendar a los pacientes que tuvieran una ducha antiséptica previa a la cirugía, ¿vale? Esto que todavía se sigue recomendando en algunos sitios, de hecho, lees manuales de oposiciones, algunos libros, todavía esto se vio que la ducha preoperatoria con clorexidina era tan efectiva como la ducha con jabón. Es decir, no necesitamos que el paciente previo a la cirugía se haga una ducha con antiséptico, ¿vale? Y que se debe realizar como mínimo la noche antes de la intervención. Es un poco lo que recomiendan las guías de práctica clínica. Esto se basa en una revisión sistemática y metaanálisis. En el metaanálisis se incluyeron 5 ensayos clínicos, ¿vale? Está publicado por Cochrane, en el que se llegaron a estas conclusiones, que son las que se estandarizan y las que se aplican en la guía de práctica clínica, ¿vale? Lo que acaban de comentar en cuanto a rasurar el vello, que yo creo que más o menos esto está estandarizado en todos los hospitales, o más o menos lo conocemos todos, ¿vale? También os aporto la evidencia de una revisión sistemática con un metaanálisis. Entonces, no hay evidencia de que la rutina preoperatoria de rasurar el vello tenga resultados positivos en la infección del sitio quirúrgico, ¿vale? Entonces, lo que os decía, no hay diferencias entre el rasurado preoperatorio y no rasurar. No tenemos que rasurar siempre. Como decía el compañero, parece que si no pasamos la cuchilla, aunque sean 4 pelillos que no van a molestar en nada, parece que no nos quedamos tranquilos. Y mejor con maquinilla o crema depilatoria que con cuchilla. Recojo lo que decía, que has dado por hecho que esto estaba estandarizado en todos sitios. Yo sigo viendo cuchillas. Yo sigo viendo muchas cuchillas. No sé si en este foro todos veis maquinillas eléctricas en todas las especialidades en las que trabajáis. Probablemente sí, no lo sé. Yo sigo viendo cuchillas. Entonces se vio que rasurar con cuchilla el día antes de la intervención era lo que más afectaba a la infección de la herida quirúrgica. Se propone que el rasurado se realice el mismo día de la intervención. Esto yo creo que un poco... Otra cosa es que lo apliquemos al 100%, pero yo creo que más o menos lo tenemos claro. Aquí vamos a ver otros 3 aspectos que afectan la infección de la herida quirúrgica. La ropa de quirófano para el paciente. ¿Qué ropa ponemos al paciente? Camisón, ¿eh? Pues
a día de hoy la guía de práctica clínica no han identificado ensayos clínicos que vean, que examinen si la ropa de quirófano para los pacientes afecta o no a las tasas de infección de la herida quirúrgica. ¿Qué pasa? Que aunque no haya ensayos clínicos que demuestren una evidencia cierta, los conocimientos adquiridos o un poco el sentido común nos dice, y las guías de práctica clínica recomiendan ropa específica, apropiada, que permita el acceso venoso y el acceso a la zona de intervención y el acceso a la vía periférica, ¿vale? Con facilidad. Ropa para el personal de quirófano, igual. ¿Afecta a la infección de la herida quirúrgica la ropa nuestra del quirófano? Pues en la práctica habitual está clara. La práctica habitual está clara, que tenemos pijama de quirófano, nuestro gorro, pero es verdad que la evidencia está discutida o no ha sido evaluada. Nos basamos, como decíamos, en el sentido común, en lo que nos dice un poco la experiencia que se debe hacer, pero realmente un metaanálisis de ensayos clínicos que nos diga esto, a día de hoy no lo tenemos. Al igual con las mascarillas, porque con las mascarillas sí hay estudios. Y los estudios no dejan claro si hay diferencia entre ponerse mascarilla o no ponerse mascarilla a la hora de las tasas de infección de la herida quirúrgica. ¿Vale? Es verdad que esto nos suena, pero claro, la evidencia ahora mismo no existe. Es verdad que igual la recomendación es utilizar mascarilla, pero hay estudios de esto, es decir, hay estudios de grupo de pacientes en los que se les intervenía con mascarilla y grupos en los que se intervenía sin mascarilla, y las diferencias no son estadísticamente significativas. ¿Vale? Entonces, se recomienda, la recomendación de las guías sí es verdad que es la ropa específica de quirófano. Y otro tema, las entradas y salidas del personal del quirófano con su ropa. Igual, no hay estudios o hay muy pocos, no son concluyentes, que nos digan si las entradas y salidas del personal de quirófano afecta o no a las infecciones de herida quirúrgica. ¿Qué se recomienda? Pues minimizar lo que todos sabemos. A lo que voy es que lo que todos damos como un hecho absoluto realmente se basa en el sentido común o en la práctica habitual más que en una evidencia consolidada que nos den estudios. La higiene de manos también es un tema muy tratado, en el que se nos insiste mucho de las administraciones porque sabemos que afecta, es la principal fuente de infección nosocomial dentro de los hospitales. Vale, aquí vamos a ver un ensayo de más de 4.800 participantes donde se evaluó el alcohol para el lavado de manos frente a la clorexidina, frente a la povidona iodada, y se vio que cuando haces un lavado quirúrgico con estos tres métodos no había diferencias estadísticamente significativas. Es decir, en principio cuando nos lavamos para una intervención quirúrgica daría igual hacerlo con cualquiera de las tres cosas que en principio son las que más disponibles tenemos en nuestros centros. El personal de quirófano debería lavarse las manos antes de la primera intervención utilizando una solución antiséptica con cepillo de un solo uso para las uñas. Y entre operaciones la mano debería lavarse con una solución alcohólica antiséptica. ¿Cuál es la tendencia ahora? La tendencia ahora es usar las soluciones hidroalcohólicas para todo. ¿Vale? Porque irrita menos la piel y el lavado quirúrgico es igual de efectivo que con la clorexidina o la povidona. Y para la piel es menos irritante. ¿Vale? Luego, anillos, uñas artificiales y esmalte de uñas. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Pero no, esto nos lo han contado, nosotros no hemos visto a la gente con las uñas pintadas en los quirófanos nunca. Estos son otros que lo hacen. Nosotros no, ¿verdad? En nuestro quirófano esto no se ve nunca. Hace poco se hizo viral una paciente que, no sé si la visteis, que montó un espectáculo porque las enfermeras le habían dicho que se quitara las uñas postizas y ella estaba muy indignada porque querían que le quitaran las uñas. Bueno, lo que hay es una revisión sistemática de un ensayo con 102 participantes y que realmente las conclusiones no hay unas conclusiones estadísticamente significativas. Pero igual, se recomienda retirar los anillos, las uñas artificiales, esmalte de uñas. Es verdad que se ha visto que el lavado quirúrgico no es igual de efectivo. Aquí tenemos un pantallazo de la guía de lavado de manos de la OMS, en la que, lógicamente, recomiendan que no haya anillos, no haya joyería, no haya relojes, las uñas no estén pintadas, porque puede interferir
a la hora de la flora normal, impedir una higiene correcta del paciente, ¿vale? Estas son las recomendaciones de la guía de higiene de manos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿ya? Ostras. Ah. Ya, y bien. No sé si en vuestros hospitales siguen utilizando los campos autoadhesivos. Pero hay revisiones Cochrane que dicen que no tenemos que utilizarlos, que aumentan las tasas de infección y que hay que quitar los campos quirúrgicos adhesivos, estos que ponemos, el Steri-Drape, esto que no lo usemos. La ropa de quirófano, esto está estandarizándose ya, ropa a la norma europea, que bueno, pues que sea impermeable, que no suelte polvillo, ¿vale? Fibras, voy a ir rápido. No hay evidencia del doble guante. No hay evidencia científica que respalde, estamos hablando de la prevención de la infección de la herida quirúrgica, ¿vale? No hay evidencia del doble guante. ¿Cuándo se recomienda su uso? Cuando hay alto riesgo de que el guante se rompa, de que tú te puedas contaminar, ¿vale? Pero realmente no. Esto ya lo ha hablado el compañero, clorexidina frente a povidona, todos lo sabemos. Irrigar el subcutáneo de la herida con povidona o salino también puede reducir la infección de la herida quirúrgica, ¿vale? La profilaxis antibiótica no me voy a parar porque lo ha comentado el compañero antes. Yo he visto en la guía de práctica clínica que he revisado, he visto que, como en el listado de verificación quirúrgica, el margen que dan es unos 60 minutos, redosificar, por vía intravenosa, y sí que se recomienda el cemento en intervenciones quirúrgicas de ortopedia o traumatología, usarlo impregnado de antibiótico, cefurosima intracameral en cataratas, y esto que se cambió la práctica, nosotros poníamos el antibiótico en las cesáreas cuando sacábamos al niño, y ahora la recomendación es hacerlo antes de la incisión, ¿vale? Supongo que estará estandarizado en vuestros hospitales también. Y, lógicamente, antes de la isquemia en cirugía ortopédica y traumatológica. Transfusión sanguínea, anemia, corregir la anemia preoperatoria, la eritropoyetina puede hacer que se disminuyan las transfusiones halogénicas. Se está estandarizando también el uso de ácido tranexámico para disminuir, se disminuye hasta un 50%, alrededor de un 50% las transfusiones de sangre. Lógicamente, comprobar datos de paciente. Los hospitales suelen tener del banco de sangre documentos para firmar. Hemograma preoperatorio para reducir las cancelaciones y que todos los pacientes con una previsión de sangrado tengan una provisión mínima de sangre que comprobaríamos con el listado de verificación quirúrgica antes de empezar. La normotermia, el compañero también lo ha mencionado de pasada. Tenemos que intentar que antes de la cirugía el paciente tenga aproximadamente unos 36 grados antes de entrar al quirófano, lo que conllevaría que en la planta, antes de bajar, al paciente se le pusiera una manta térmica, ¿vale? Y preoperatorio, es decir, tomamos la temperatura del paciente antes de bajar al quirófano y le ponemos una manta de aire caliente para que esté la temperatura óptima. Si el paciente tiene menos de 36 grados, no empezamos con la inducción anestésica. Esto es lo que dice la evidencia y las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Fijaos todas las cosas que podemos hacer. La idea es, programamos la manta de aire caliente al máximo y luego la vamos reduciendo hasta que el paciente tiene una temperatura adecuada, calentamos los líquidos endovenosos y cuando el paciente llega a la rea se le evalúa la temperatura y luego cada 15 minutos lo ideal que es que si está por debajo de 36 se le ponga una manta térmica hasta que el paciente esté cómodo o se vaya de la rea. Termino rápido. Algunos aspectos derivados de la anestesia. Es recomendable que haya un anestesiólogo cuando anestesian a un paciente, ¿vale? Y si no, si se va, que tenga el detalle de un responsable, decir, tú eres el responsable de la anestesia mientras yo me voy. Monitorizamos, esto lo paso muy rápido porque esto no tiene valoración preoperatoria de la vía aérea, desfibrilador, esto son cosas que nadie duda y que no vamos a pararnos. Para reducir a náuseas y vómitos preoperatorios, anestesia regional en lugar de general, cuanto más anestesias regionales hagamos, mejor. Propofol, Tibas, ¿vale? Anestesias intravenosas para reducir náuseas y vómitos. Evitar el óxido nitroso, que esto es verdad que ya está muy en desuso. Todos los respiradores tienen óxido nitroso, pero esto no se usa ya, o se usa muy poco. Disminuir los opioides, si hago una anestesia general, si se puede complementar con una anestesia regional para el control del dolor postoperatorio, minimizo los opioides intraoperatorios. Y la neostigmina, que esto sabéis que... Corto ya. Sabéis que esto es como muy de anestesista clásico, la neostigmina, que esto ya está como muy en desuso. El bridio le salvó la vida a todos. E hidratación adecuada. Termino. Que quiero ver algunas cosas importantes. Lo que todos hacemos, comprobar ayuno y alergias, comprobar la vía, si funciona. Y esto me interesa. El etiquetado, ha hablado el compañero, ¿vale? Etiquetado. Este es el que tenemos nosotros, gracias al esfuerzo de Javier en su etapa como supervisor. ¿Vale?
para prevenir errores de medicación. Y una cosa muy importante que no se ha hablado aquí, que es el cierre de bucle. El cierre de bucle significa que si yo recibo una orden verbal, tengo que confirmar esa orden verbal y volver a confirmarla cuando administro la medicación. Sobre todo en situaciones de emergencias. Puesta la adrenalina, ¿vale? Puesto el antibiótico, pero lo confirmo con el anestesista. Todos sabéis la que se lía en una urgencia en un quirófano, no vamos aquí a ver nada que no sepamos. Comprobamos la medicación de anestesia, el vía del edificio y el carro de medicación. Y ayudas cognitivas que he visto aquí en quirófano, que tenéis esto y me ha gustado. He visto en la imagen que ha puesto el compañero a primera hora de la mañana, he visto colgado el manual de crisis de Sensar, las ayudas cognitivas, que son chuletas. Son algoritmos para situaciones de emergencia que tenemos en lugares visibles, suelen estar colgados en los respiradores ¿vale? Entonces, esto en una situación de una parada cardiorrespiratoria, un edema agudo del pulmón en el que todo el mundo se pone a correr, esto nos puede ayudar a seguir los algoritmos de una forma lo más eficaz posible, ¿vale? Todo esto, lo que estamos hablando, para la seguridad del paciente. Ya he terminado. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Quería puntualizar una cosa, aprovechando el comentario que me hizo el compañero. Lo que posee es que el 85% de la gente usa rasuradores, evidentemente es el resultado de una encuesta. Lo que sí aprovecho para decir es que Castilla y León, por ejemplo, como comunidad, asumió el programa IQZ, hizo algo que no se suele hacer cuando se asume un programa, y es posicionar dinero para comprar las rasuradoras, porque claro, es muy bonito decir, nos apuntamos, no, posicionaron dinero, se compraron las rasuradoras y se dieron a las unidades donde se preparan los pacientes y al quirófano, porque la cirugía urgente a veces tenemos que rasurar nosotros en el quirófano. Nada más, era eso. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, como vamos pilladillos de tiempo, pasamos a la siguiente mesa.